Bienvenidos y bienvenidas a Final Abierto. En el programa de hoy tenemos varios temas para compartir. Entre otros vamos a hablar de la salud mental. Una vez más, qué pasa con las rutinas que se ven alteradas y sobre todo el desafío de vivir en la intermitencia. ¿Qué pasa cuando una semana estamos en casa y otra semana podemos salir? Vamos a hablar acerca de esto. Más de 6.000 personas fueron vacunadas en la campaña iniciada por el gobierno de la provincia contra el COVID-19, personas con obesidad grado 2 y grado 3. Esta semana, en Final Abierto, la licenciada Iliana Toñola, es nutricionista responsable del área del Ministerio de Salud Pública de la provincia, nos da detalles sobre esta campaña. En general, los días como los de hoy, días patrios, sirven para reflexionar un poco sobre la historia. Y esta semana, en Final Abierto, el profesor Quito Galeana nos ayuda a reflexionar cuál era la Argentina de mayo de 1810 en relación a la Argentina del 2021. Bienvenidos todos a esta edición de Final Abierto. El 25 de mayo de 1810 la Argentina se dio su primer gobierno y desde entonces hasta hoy siempre es una buena oportunidad para repasar qué es lo que estamos haciendo y cómo está marchando este proyecto que se llama República Argentina. Y para hablar un poco de ese tema lo trajimos hoy, lo invitamos al profesor Quito Galeano. Profesor, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos, gracias a Carlitos y a todos los presentes acá en el plató. ¿Qué podemos decir 25 de mayo del 2021? ¿A qué distancia estamos del 1810? Estamos exactamente a la misma distancia. La misma distancia. No hemos cambiado absolutamente nada. Seguimos. El 25 de mayo de 1810 éramos un país de producciones primarias, exportadores de producciones primarias, compradores de productos elaborados e industriales, lleno de ideas, universidades y escuelas en las cuales se estudiaban solo y únicamente filosofía, derecho canónico, ningún avance científico, salvo 2 o 3 excepciones entre los patriotas de Buenos Aires, los patriotas de Córdoba y los patriotas del interior. Pero eso era la excepción. Las ideas de Florida Blanca, de Campomanes, de Belgrano, de esos grandes propulsores de la creación de industria, progreso, desarrollo, etc., estaban prohibidas por un cerco que establecía la Iglesia Católica en esa época, en lucha terrible contra los evangélicos y los protestantes. Y es así que entonces se mantenían las cosas para que nada cambie, como el gato pardismo. Hacemos como que todo cambia para que nada cambie. En 1776, con la creación del virreinato con Carlos III, este rey aparecía como liberador de las colonias americanas, pero en realidad fue el que ajustó más el tornillo. Es cierto, habilitó los puertos y creó el virreinato de Río de la Plata, pero creó las superintendencias. La superintendencia de Buenos Aires, estaba el superintendente, estaba el virrey, y eran los que controlaban el comercio, la educación, la milicia, es decir, el poder militar, el poder eclesial. Y la Argentina se quedó estancada en ese 22 de mayo. La revolución se produce el 22 de mayo. El 24 se elige la primera Junta de Gobierno y el 25 la segunda Junta de Gobierno, que es fruto ya de un golpe militar. Los porteños y los hombres del virreinato aprendieron que con las invasiones inglesas ni siquiera podían soñar con la ayuda de las tropas españolas. Tanto es así que toda la guerra de la independencia, si analizamos, y posteriormente los que pelearon en los ejércitos de la independencia fueron los indios, los negros, los esclavos, los mestizos, los pobres. Los ejércitos eran comandados por
realistas por españoles, y La carne la poníamos nosotros, la digamos. carne en el asador la poníamos nosotros. Ahora, nada de eso que usted dice y que relata del 1810, nada de eso cambió. La única excepción que yo encuentro en la historia es la generación de 1880. Escuelas, escuelas, escuelas. Sarmiento respondiéndole cuál es su plan de gobierno. Trajo las escuelas industriales, las escuelas técnicas, las escuelas de todo tipo, escuela militar, escuela, el Observatorio de Córdoba, la ley de defensa de los animales, la deforestación. Hay que agregar riqueza. Los grandes pensadores, Alberdi, Esteban Echeverría, Mariano Fragueiro, Sarmiento, decían claramente, tenemos que llenar de caminos de hierro el país. Nosotros arrancamos todos los trenes. Tenemos que crear industrias y valores agregados a los productos. Tenemos litio. Ledesma y Carlitos, tenemos litio. Con el litio y con otros productos se hacen las pilas. Vendemos 1 tonelada por el valor de 4 pilas, 5 pilas. Ese es el país que tenemos. ¿Y por qué cree que el proyecto quedó inconcluso? ¿Por qué es una idea que, porque la misma idea me parece que es la que seguimos abrazando hoy, ¿no? Un país Sí, sí. federal, un país Un país industrialista. no federal, dijiste, yo te digo un país no federal, ¿eh? Bueno, pero por eso, Unitario, como siempre. pero la idea me parece que es la de ir hacia un país federal, que no Sí, esté señor. todo centralizado, la industrialización, la exportación de material ya producido en Argentina, incluso la erradicación de escuelas, de universidades, la Sí. ciencia. Exacto. ¿Por qué nos quedamos? Porque los extremeños en España tienen que sacar la piedra todos los años, como los mercedinos, para poder cultivarla. Porque la piedra crece. Es decir, las fuerzas tectónicas impulsan las piedras. Entonces hay que limpiar la piedra, hay que trabajar mucho para hacerla producir. La Argentina tiene una desgracia. Somos extremadamente gordos, dicen los extremeños. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos da todo. Vos tirás una semilla de naranjo, una semilla de zapallo, una semilla de palta. Importamos palta. Vos tirás en el patio de tu casa una semilla de palta y crece la palta. Crece el zapallo, crece la naranja, crece el limón, crece la vid, el café. Cuando entró el general León Palleja con las tropas uruguayas en la guerra de la Triple Alianza en 1865, relata en sus memorias, el mejor café que tomé en mi vida, era español. León Palleja dice, lo tomé en Itatí. Entonces me puse a explorar la historia argentina si nosotros producíamos café. En el plantero de mi estudio, Salta 424, en el plantero de mi casa, Rioja 547, crece el café como si fuera yuyo, con sus semillas, con sus flores blancas, su producto rojo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacemos eso? Porque hay que trabajar. La síntesis de eso sería la bondad del terreno nos hizo haraganes, Nos digamos. hizo, claro, nos hizo porque tenemos todo. ¿Queremos agua dulce? Tenemos el Gran Río, tenemos el acuífero Guaraní. ¿Algún problema? Llamamos a Buenos Aires. En Buenos Aires están todos sentados en un café. Allí manejan el país. La vieja frase que ya decían Artigas, la capital fuera de Buenos Aires. Artigas, Alberdi, Sarmiento, Alfonsín. La capital fuera de Buenos Aires. No pudo ser. Quito, en este marco, ¿no? Que Pepe Sí. un poco te plantea la cuestión del país, ¿no? De ese Sí. 25 de mayo. ¿Cómo esa corriente, ¿no? En ese escenario de mayo de 1810, obviamente a la proyección que tiene, ¿no? Corrientes. ¿Cómo llega la revolución a Corrientes? La revolución a Corrientes llega en junio con un oficio del Cabildo de Buenos Aires. Sabemos que teníamos el camino de postas reales
que se inaugura en 1785. Esteban Perichón era el jefe del correo acá en Corrientes, y Esteban Perichón se casa con una Martínez, del Museo de Arqueología Martínez. Y el correo real llega porque era difícil subir el río, navegar contra la correntada era muy difícil, no imposible. Entonces, cuando se comunica Corrientes, inmediatamente se adhiere al Cabildo de Buenos Aires, de la Junta de Buenos Aires. La Junta de Buenos Aires era una gran farsa, porque nosotros jurábamos fidelidad a Fernando VII, no al Consejo de Regencia, no a las juntas que se estaban reuniendo en Congreso de Cádiz, que va a dar la gloriosa Constitución de Cádiz en San Felipe Neri, en Gadir, Cádiz, por eso se dice gaditana, Gadir. Y inmediatamente nos adherimos y enviamos nuestro representante, que ya estaba en Buenos Aires, José Simón García de Cosio, y este hombre, que era fiscal de la Real Audiencia, un hombre privilegiado, muy educado, muy inteligente, autor de los proyectos constitucionales que nosotros tenemos, este hombre se integra ya al gobierno. O sea, Corrientes fue revolucionaria desde el comienzo. Desde el comienzo. Las familias se dividen. De hecho, García de Cosio estuvo el 22. Sí, señor. García Y de Cosio después estuvo. fue el representante Claro. correntino. Él le acompaña al fiscal Villota, que casi hace padecer el levantamiento juntista, cuando dice: yo acepto lo que ustedes dicen, pero ¿quiénes son ustedes los porteños? Otro antecedente de la capital. ¿Quiénes son ustedes los porteños, carajo, para tomar la decisión por todos los pueblos del interior? Claro. Y ahí Juan José Paso arguye dos elementos fundamentales. Primero, el mayorazgo, antigua institución española desde el fuero juzgo hasta la novísima recopilación. Somos la hermana mayor, porque somos capital del virreinato, somos capital de la Real Ordenanza de Intendentes de 1778 y porque tenemos la autoridad para representar a nuestras hermanas. Y estamos en un peligro tremendo. Esa es la teoría del riesgo, la teoría de si la casa del vecino se está quemando, yo tengo que ayudar a pagar porque si no se va a quemar la mía también. Teoría que se aplicó hasta estos, o se aplica hasta estos días, ¿no? Claro, hasta ahora. Hasta ahora tenemos que colaborar, ser solidarios y empáticos. Sí, pero aunque no haya peligro, es una teoría que se Exacto, utiliza ¿no? para asusar. Es negocio, gestión de negocios. Exactamente. Es decir, yo actúo, vos estás de viaje, veo que tu casa están por entrar a robar, yo salgo y repelo a los invasores, hago arreglar la cerradura, hago poner... Hay de este problema que hoy tiene la Argentina, Quito, y no haber desarrollado el federalismo. Y el ejemplo está dado en Corrientes. Porque seguimos con una cuestión unitaria. Desde 1994, ustedes bien lo saben, tenemos la Ley de Coparticipación Federal, 75, inciso 2. ¿Alguna vez entró un proyecto al Congreso Nacional de nueva Ley de Coparticipación Federal donde realmente se repartan los recursos de manera equitativa, justa y con equidad, como dice la Constitución? No. Inclusive, en ese artículo encontramos la figura de lo que se denomina figura confederativa, de la nulificación. Esa ley tiene que tener origen en el Senado y a su vez tiene que ser aceptada por las legislaturas. Corrientes tiene un gravísimo problema. Producimos aproximadamente, vamos a hacer un cálculo general, 25% de la energía del país con Yacyretá. 25%. Enviamos la energía a Buenos Aires. De Buenos Aires nos envían la energía de vuelta que se descompensa y se pierde y llega a un 80%, lo que encarece el producto acá. Ese recurso natural, según la Constitución de 1994, es tan nuestro como lo es el petróleo de Salta, el petróleo de Formosa, como son las minas de Neuquén, de otras provincias. A la única provincia que no le dieron sus recursos naturales es a Corrientes. Nosotros tenemos que tener
Yacyretá, en Corrientes. Nosotros tenemos que vender la energía y decir, a ver, ustedes le mandamos. Doctor, Sí. sí, disculpe, en este sentido, ¿cuáles son los cambios que debería tener la política, atendiendo a su especialidad en el conocimiento del tema, para poder lograr este federalismo? Porque también es un clásico que las provincias nos quejamos de la falta de federalismo, pero también después en el Congreso, por ejemplo, jugamos a favor de los intereses del centralismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios que se deberían dar en la política para que se pueda pensar una vez más o apostar al federalismo? En primer lugar, los senadores tienen que ser imbuidos, como se dijo en la discusión de 1880, de su localismo, que representan a un territorio. Pero no lo tienen, Quito. No la tienen. Llegan a Buenos Aires, le encienden las luces, le pasean, le presentan chicas lindas, o chicos, o lo que fuere, porque no discrimino a nadie, y se olvidan de sus provincias. Yo conocí una sola senadora que se ocupaba de su provincia, preguntaba, luchaba, pero como una solitaria perdida en el montón. Una sola, Catalina se llamaba, y después pare de contar. Los demás, todos claudicaron ante el gobierno central. Y si usted me dice si claudicaron honestamente, yo le respondo no. Claudicaron deshonestamente. Porque hay personas que usted pasa por la calle y le pregunta cómo tenés esa camioneta y no puede justificar su camioneta. Ahora, doctor, también tiene que ver con la formación de esas élites políticas que nosotros vamos generando con el tiempo. ¿Se puede hacer una comparación más allá del odio que siempre significa hacer una comparación que eran distintos los hombres del 1800 a los del 2000 y pico? ¿O es exactamente lo mismo también? No. Se puede hacer la comparación. Los hombres de 1810 sabían que su cabeza estaba en juego. Los realistas sabían que los patriotas lo iban a liquidar y de hecho los persiguieron, los expropiaron, les confiscaron sus bienes, los expulsaron. Eso está probado históricamente. Los de ahora no. El senador que va por nuestra provincia claudica de los derechos de nuestra provincia y luego viene acá y es recibido y se convierte en gobernador, se convierte en ministro, se convierte en lo que fuera. Hay más premios que... Más premios. ¿Cuándo perdimos el federalismo? Perdimos el federalismo en realidad en la década del 30 y perdimos el federalismo cuando se reformó el sistema electoral del presidente de la nación. Las provincias no existen porque Buenos Aires, capital federal, no le llamo Cava, no cito ese organismo, capital federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba y un poco de Santa Fe eligen el presidente, los demás somos los peones en el tablero de ajedrez. Si queremos recuperar, reformemos la Constitución, volvamos a la arquitectura alberdiana. ¿Colegio electoral? Colegio electoral, las provincias tienen fuerza, se pueden unir para poder lograr fortalecer el federalismo y la república, que es lo que nos está haciendo falta. De otro modo, vamos a seguir en el mismo lugar, pidiendo limosna en Buenos Aires, a fin de que podamos desarrollar, qué sé yo, un proyecto, arreglar una plaza. ¿Arregla la plaza? ¿Quién arregló la plaza? Una empresa de Buenos Aires, que se llevó los cordones históricos, que la Comisión Nacional de Museos le observó y le dijo, estos tienen que conservar. Estuve yo, con el casco de Panedile. Y cito la empresa porque tengo el casco y porque fui con la comisión. Hoy fui a buscar los testimonios arqueológicos que se debían conservar, no están. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar el federalismo si no reformamos la Constitución? La Cava. El presidente de la República sale a la calle, la policía le pertenece a la Cava. Eso decía Avellaneda. ¿Se capitaliza cómo? Con la revolución de 1880. La del Krupp. Murieron 1.200 personas para que Buenos Aires ceda para capital el territorio de la capital federal. ¿Puede ser otra cosa? Cava, no. ¿Es provincia? No. ¿Es municipio? No. Es una entidad administrativa, nada más.
con facultades fiscales, de justicia, pero sigue siendo una entidad administrativa. Por eso ese fallo de la Corte me dio pena. Por último, profesor, por sí o por no, ¿hay espacio para discutir esto? No, no hay espacio. Soy un hombre que tiene 73 años, he transitado muchísimo la universidad, he transitado todos los foros existentes en el país, no hay espacio. Creo que la nueva generación es la encargada de hacer este cambio y construir una Argentina poderosa. Tenemos madera acá en Corrientes, vamos a producir madera, pero perfecto, ¡viva la madera! Aniquilamos la tierra fértil, porque esa madera que producimos produce ácido. Y no se les ocurrió que tenemos que crear una escuela de carpinteros, hacer muebles, volver a hacer embarcaciones de madera, navegar los ríos, etcétera. Todas cuestiones que teníamos, de hecho, ¿no? Todo teníamos. Éramos los primeros fabricantes de naves, éramos los primeros productores de una cantidad enorme de cosas. Corrientes era riquísima. Corrientes era una provincia riquísima, hasta la década del 30 éramos riquísimos. Pero nos perdimos en la bruma de la historia y nuestros sueños se agotaron. Gracias, profesor. Gracias, Ledesma, gracias, Carlitos. Muy amable, que pasen muy buenas tardes. Estábamos hablando con el profesor Quito Galeana un poco sobre los temas que se hablaban en 1810, aprovechando este 25 de mayo. Las cuestiones políticas en un año electoral están a la orden del día y cada vez que se produce un gesto o un pedido de renuncia o una expulsión dentro de un esquema, los análisis tienen que ver un poco cuáles son los motivos que llevan a que esa situación finalmente se dé. El pedido de renuncia de Raúl Martínez como director del Hospital Camilo Muniagurria de Goya, Pepe, tiene claras connotaciones políticas. Sin duda, lo de Martínez tiene que ver... Martínez, ¿quién es? Es el director del Hospital de Goya, del hospital más grande de Goya. Le piden la renuncia, supuestamente por hacer proselitismo en el hospital, en un momento muy difícil, que es el momento de la pandemia. Esa es la razón, vamos a suponer, que dice Martínez, que le dijo el ministro dijo el ministro Cardoso cuando le pide la renuncia. Pero hay una cuestión ahí que tiene que ver con que Martínez, ¿qué es lo que está haciendo cuando dice quiero ser candidato a intendente de la ciudad de Goya? Está disputando una cuestión, un mandamiento ya político, me parece, ahí interno dentro de la UCR, que es que ya hay un candidato que tiene la bendición... O sea, desafiando una decisión tomada, ¿no? Está desafiando, me parece, una decisión tomada por el gobierno, tomada por el gobernador, que es la de Ormaechea como candidato a intendente. Porque si vamos al caso, hay muchos funcionarios que hacen campaña. Uno puede decir en otro lugar, menos comprometido en un momento de campaña, está bien, pero en definitiva hay funcionarios que están haciendo campaña y ese no es motivo de pedirle la renuncia a nadie. Entonces acá me parece que tiene que ver con eso y con que Martínez por ahí no cuida sus formas, porque ¿quién es Martínez también? A Martínez hay que recordar que en el año 2013, cuando Ricardo Colombi logra su reelección, también Ricardo Colombi fue el primero que lo echó del gobierno, claro, ¿no? Y fue era el ministro de Desarrollo Social. Exactamente, ¿no? Y era también por cuestiones que tienen que ver con cómo se venía desarrollando su accionar dentro del gobierno y también de cómo dirimía las cuestiones políticas internas. Entonces, me parece que acá hay una cuestión que excede una cuestión del momento, me parece que es algo que ya viene más profundamente. Pepe, la pregunta es, ¿no excede a lo local también? Porque uno ve Osela Martínez, pero en el fondo... ¿No hay una pelea de mayor peso en el medio? Por supuesto, yo creo que acá lo que está evidenciando esto es que se expuso para el gran público la interna que tiene el radicalismo, que es una interna que ya no es por la candidatura a gobernador, que ya está zanjada, va a ser Valdés el que va a encarar todo el proceso electoral de Corrientes, sino lo que se está discutiendo aquí, me parece, esta es una opinión personal, lo que se disputa aquí es el liderazgo del partido y de la alianza, y ahí hay todavía dos protagonistas, el gobernador Valdés
y el ex gobernador Ricardo Colombia, y que de hecho sacó un comunicado como exponiendo todavía mucho más. Claro, pero ese comunicado interna. es institucional porque es el comité central del Sí, bueno, pero el Cívica comité Radical. central es la firma, es la de Ricardo Colombia, ¿no? Ahí hay una cuestión que tiene que también Ricardo se escuda detrás de esa institucionalidad para marcar un posicionamiento político personal. Y que lo otro es que no pasa solamente en Goya, hay otras cuestiones menores que están sucediendo en otros municipios y que seguramente en los próximos días van a empezar a salir. ¿Y qué es lo que está pasando también, Carlos? Mientras el Partido Justicialista, que es el principal opositor, está armando, está en otra sintonía por el momento, todas estas cuestiones que están pasando en el seno de un partido de gobierno, si bien es el principal, bueno, como que son más ruidosas, ¿no? Y como que parece que lo que se está discutiendo acá es como que el gobierno está crujiendo, ¿no? Y bueno, es una interna que la resuelven mejor o peor, pero es una interna del partido de gobierno. Y hay que tomarlo así, me parece, ¿no? ¿Qué pretendía el comunicado del Comité Central de la Unión Cívica Radical? Porque es ponerlo al gobernador casi a exponerlo a una situación de dar marcha atrás, ¿no? Es decir, el propio partido es el que le pide que dé marcha atrás. Eso, obviamente. Eso, me parece que es eso. Pero en el manual de la política es imposible que el gobernador dé marcha atrás porque le quita obviamente el liderazgo y le quita fortaleza a una gestión que tiene una alta ponderación por parte de la gente. Si vos sabés que la decisión ya está tomada y que tiene un costo muy alto dar marcha atrás, lo que hace el partido me parece que es solamente exponer la interna para el futuro, ¿no? No hace otra cosa más que eso. Por eso es una cuestión que la tienen que dirimir los dos líderes del Partido Radical, que ese liderazgo es el que está en disputa, me parece a mí. El caso Raúl Martínez, el director del Hospital Camilo Muniagurria de Goya, obviamente que no es solo una cuestión local. Licenciada Ileana Toñola está encargada del área de nutrición del Ministerio de Salud Pública y también es coordinadora institucional del Hospital de Campaña. Y con ella vamos a hablar hoy de una campaña organizada del Ministerio de Salud Pública con mucho éxito. Tiene que ver con la campaña para vacunar a las personas con obesidad grado 2 y 3. Ileana, realmente ha sido un éxito. Estamos muy contentos, realmente muy satisfechas con cómo fue nuestra campaña de vacunación para personas con obesidad. Son un grupo de riesgo importante al que estábamos apuntando y esta primera etapa ha sido para nosotros un éxito. Nos resultó un aprendizaje también, por supuesto, porque fue la primera vez que participábamos desde la Dirección de Nutrición en el plan de vacunación de Corrientes y nos parecía importante, urgente. Celebro muchísimo la decisión tanto del gobernador como del ministro de avanzar con esta población y hemos vacunado más de 6.000 personas. Más de 6.000 personas. Preguntarte, Ileana, si era un poco lo que ustedes ya tenían previsto o el número fue superior a lo que ustedes habían ya tomado como nota antes de empezar la campaña. Sabíamos en realidad que tenemos una población adulta en Corrientes que en más del 60% tiene problemas de exceso de peso, ya sea por obesidad o por sobrepeso. Una pequeña porción de ese 60% es obesidad. Y teníamos también planteada la situación de que habíamos vacunado ya bastante población mayor de 50, 55, 60 años. Claro, obesos dentro del grupo etario ya vacunados. Dentro del grupo etario ya estaban vacunados. Entonces nos quedaba un rezago. Habíamos planificado avanzar primero los primeros 3 días con unas 3.000 dosis. Claro. Superamos las 3.000 dosis. Entonces vimos que la siguiente semana ya... En realidad en 2 días duplicamos lo de la semana anterior. ¿Cierran capital y ahora van por el interior? Sí, tenemos en realidad esperar ver cómo estamos de stock de vacunas, se analiza mucho. La verdad es que en Corrientes vacuna que llega, vacuna que se aplica, entonces en base al stock que vamos teniendo vamos a ir avanzando, pero sí, en el interior se vacunó incluso antes que en capital, claro. Algunas personas con obesidad, no en una campaña abierta, masiva y como fue acá en Corrientes, pero sí se fueron vacunando en campañas de vacunación de grupos de riesgo donde participaban no solo personas con obesidad, sino también insulinodependientes, inmunosuprimidos y personas mayores que no habían llegado con los turnos o que los habían perdido. Ileana, ¿cuál es la relación que tiene la obesidad y el COVID? ¿Y qué queda para las personas que, están por debajo de este índice de obesidad grado 2 para tener en cuenta también los cuidados, ¿no? Bien, el riesgo es muy importante. De hecho, hemos visto que sobre todo en esta nueva etapa, en esta nueva ola con cepas nuevas, las personas más jóvenes que han fallecido y que se han contagiado y se complicaron en nuestro hospital de campaña tienen como un factor común, constante,
la obesidad. Y puntualmente la obesidad de grado 2 en adelante. No significa que personas con obesidad de grado 1, con exceso de peso por sobrepeso, no tengan que cuidarse. Si todavía no accediste a una vacuna y tenés exceso de peso, y más allá del marco del COVID, ¿no? Que yo vengo diciendo que nos dio la posibilidad de poner sobre la mesa y visibilizar muchísimo esta situación, pero que es algo que venimos hace varios años tratando de que la sociedad cobre un poco más de importancia en relación a esto, porque es la principal causa de muerte en el mundo, cualquier enfermedad crónica no transmisible, no solo la obesidad, ¿no? Pero diabetes, hipertensión, cardiovasculares, todas vienen de la mano. De hecho, nuestros pacientes con COVID, generalmente obesidad y diabetes son una constante que complica muchísimo los cuadros. Entonces, tomar conciencia de eso, cambiar el estilo de vida, hacer ejercicio, empezar a comer mejor y sobre todo aprovechar que existen servicios gratuitos para acceder a atención nutricional en CAPS, hospitales, SAPS. La idea de tener, digamos, a todas estas personas con obesidad vacunándose, ¿les permitió poder generar un contacto y tratar de iniciar allí un seguimiento, un tratamiento, un acompañamiento? Sí, más allá de generar un registro mucho más amplio del que teníamos, porque veníamos tratando de convocar a través de APS, de los promotores de salud y agentes sanitarios a las personas a la consulta, pero no siempre quieren ir, cuesta un poco convencerlos de empezar a cuidarse, pero nos permitió registrar mucho y además invitar a que, según el área programática, se acerquen a algún centro de atención para recibir atención nutricional. Ahora, Ileana, ¿cómo pensás que se va a desarrollar la tarea de ustedes después de que vamos a suponer que pase esto, ¿no? Porque una cosa es, la obesidad también responde a una cantidad de factores y el principal es la alimentación. La mala alimentación está relacionada con la economía, es decir, la gente pobre come mal, genera eso que le pasa en el cuerpo. Entonces, en una provincia que está cerrada, con índice de pobreza muy alto, ¿cómo hacer para generar conciencia ahí en una cuestión que además es cara, ¿no? O por lo menos eso es lo que se cree. Sí, es un mito que la alimentación sana es cara. La alimentación sana no es siempre lo que se cree de ensalada con pechuga de pollo, pescado. Realmente la alimentación saludable está en un plato de lentejas mezclado con arroz, aportando un montón de proteínas, no necesariamente con carne, por ejemplo. Está en combinar algunas legumbres, algunos vegetales, tratar de, nosotras cuando tratamos de generar conciencia en APS, en consultorio, con las familias, sobre todo con las mujeres, porque la realidad es que la mujer llega más a la consulta que los varones y es también la que más se encarga en el hogar de las tareas de cuidado, entre esas la alimentación y la producción de alimentos. Entonces, charlando con ellas, sobre todo en talleres y en el 1 a 1, explicarles que para comer mejor no hace falta invertir mucho más, sino combinar mejor los alimentos que quizás ya tenemos y comemos todos los días. ¿Y cómo lo ves entonces? Porque lo que me estás diciendo tiene que ver ya ahí con una cuestión de cultura alimentaria. De educación alimentaria. Y es entonces, que el plato más fuerte del cambio en este sentido es la educación alimentaria en consultorio, en talleres, en atención primaria, y es a lo que venimos abocándonos ya desde hace un tiempo. El año pasado y el antepasado tuvimos para nosotros fue una decisión muy importante la del ministro de sumar un grupo de nutricionistas para que todo APS tuviera nutricionistas haciendo estos talleres y de contratar también profes de educación física para que promovieran actividades gratuitas por lo menos 2 o 3 veces por semana. Esa combinación creemos que, por un lado, es la clave para las tareas más paliativas. Y por otro lado, cuando ya tenemos un exceso de peso más instalado y hay que empezar a cambiar hábitos. Y por otro lado, la educación. Es básico que empecemos a trabajar. De hecho, este año, el 2020, fue muy duro en ese sentido. No pudimos continuar con los planes que veníamos trabajando, pero el plan ASI de alimentación saludable en la infancia que estábamos desarrollando con el Ministerio de Educación, el proyecto de ley que presentamos a través de la diputada Albana Rotela el año antepasado, en relación a cambiar la currícula escolar, incluir esto ya desde jardincito en la currícula escolar y también aumentar los minutos de actividad física que tienen establecidos por currícula los chicos en la escuela, nos parece básico para prevenir, que es lo más importante. Más allá de que tenemos una población grande que hay que tratar, tenemos que evitar que los chicos de hoy se transformen en los obesos del mañana. Justamente sabemos que la población infantil, digamos, en el mundo se enfrenta al problema de la obesidad infantil. Esto no lo sabremos con la campaña de vacunación ahora porque no estaba dirigida a ellos, pero ¿pudieron afinar el perfil de quiénes son las personas que tienen obesidad en Corrientes?
Sí, la realidad es que se da bastante más y con más frecuencia en niños, ya desde los 6 años. La escolarización se ha visto en 2019 se hizo la última ENIS, que es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, con datos de todas las provincias. Vimos a través de esa ENIS que cada vez a edades más tempranas y la escolarización marca un antes y un después en el peso de los chicos, en el desarrollo de exceso de peso. Empezamos a ver cómo socializar, institucionalizarse, empezar a tener una vida no solo con horarios diferentes, sino que con muchas comidas fuera de casa, hace que los chicos empiecen a aumentar de peso y los vuelve con el tiempo también más sedentarios. Entonces, volviendo a la ahí el grupo de campaña, riesgo. perdón, a la campaña de Sí. vacunación en el interior, ¿qué radiografía o qué mapa esperan encontrar ustedes en ese sentido? ¿Quiénes, a dónde tienen que apuntar primero? Lo principal son ciudades grandes. Nosotros tenemos la mitad de la población de Corrientes entre Capital y Goya distribuida, así que Goya es un punto donde hacer donde poner mucho foco. Paso de los Libres, que si bien ya estuvimos haciendo en estas 2 localidades algunos adelantos antes de empezar acá, pero sí nos queda todavía por avanzar en localidades grandes como Goya, Libres, Ituzaingó, Mercedes. ¿Por Y- ahí empezarían? Sí. Ileana, obviamente que al cerrar la campaña de vacunación para personas con obesidad grado 2 y 3 en Capital, rápidamente va a surgir la pregunta, ¿no? ¿La van a reabrir? ¿La pueden volver supuesto. a instrumentar? Porque viste que por ahí somos así, ¿no? Tenemos la oportunidad de vacunarnos, la dejamos pasar y después cuando van pasando los días, no aproveché esa oportunidad y no me vacuné. ¿Pueden volver a abrir o ya no? No, lo más probable es que se siga vacunando. Va a depender siempre, como les decía antes, del stock que vayamos recibiendo desde Nación de dosis. Si bien venimos aplicando muchísimas vacunas en relación a las que recibimos, pero hace falta sí un stock más importante, sobre todo porque a esta primera tanda de un poco más de 6.000 dosis que se aplicaron, en un tiempo va a haber que hablar de segundas dosis, y si queda todavía población sin vacunarse y vemos que es necesario, volvemos a abrir. Hay otro dato que también es importante, que tiene que ver con la reducción en la franja etaria de vacunación, ¿no? Sí. Con lo cual ahí también hay varios sectores que ya van a estar incorporados. Sí, ¿no? sí, sí. Esta es la primera campaña que ha apuntado a sectores mucho más jóvenes. Claro. Por lo que les decíamos hoy, ¿no? Las decisiones que toma el comité de crisis siempre están en relación a lo que vemos que pasa en nuestro hospital de campaña, cómo se va moviendo el comportamiento del virus con nuestra población y por otro lado, bueno, los recursos de los que disponemos. Entonces, en este juego hemos visto que sí era necesario avanzar sobre franjas más jóvenes, que son las que también se están empezando a complicar bastante en la internación por el exceso de peso. Ahora, Ileana, vos que estuviste desde el primer momento, ¿cómo estás viendo la evolución? ¿Cómo está hoy el hospital de campaña? Bien, la verdad es que viene siendo muy demandado cada vez más. Las imágenes hablan por sí solas, las varias fotos que ya tenemos acumuladas de ambulancias esperando en la emergencia o trayendo pacientes del interior, habla mucho de la situación epidemiológica de la provincia. Yo siempre destaco y como vos decís, tuve la fortuna de estar desde el primer día ahí y ver cómo eso fue cambiando, la inversión que se hizo para transformar esa escuela en un hospital de campaña, el equipamiento que tenemos dentro de la internación, son fantásticos. Realmente ha sido una decisión muy acertada del gobernador Valdés, pero no hay que olvidarse que el recurso humano es finito y que al igual que muchos otros grupos de trabajadores indispensables, vienen trabajando desde hace más de un año sin descanso, sin días feriados, sin vacaciones, no hay día que se pare. Si bien Corrientes funcionó durante mucho tiempo, por ¿Notás suerte, ese cansancio, Ileana, en la etapa, sí, en los trabajadores? sí, hay más allá del cansancio, la falta de, sí, un poco de cansancio, pero también las angustias por las que se pasa. Es un trabajo con una demanda emocional importante. Eso te iba a preguntar, Ileana, ¿hay algún espacio que contemple el diálogo entre el personal de salud y que puedan poner una palabra a ellos, digamos, para manifestar toda esa angustia acumulada? Sí, más allá de que existe un área de salud mental que se encarga no solo de acompañar a los pacientes, sino también tiene un espacio de escucha para el personal. Claro. No siempre es tan fácil aceptarlo, usarlo, acceder a eso. Muchas veces nos pasa de tener que acompañar a una compañera, a un compañero de trabajo en un momento de bajón por alguna situación que ha pasado en la internación, por algún paciente que te tocó más de cerca que otro, porque te tocó un familiar o por muchas cosas, ¿no?
pero sí tener eso presente, hay que realmente destacarlo. Yo estoy muy, muy orgullosa del trabajo que viene haciendo nuestro equipo de salud en el hospital de campaña. Muy, muy orgullosa de ellos, de cómo vienen afrontando esto, de cómo la vienen peleando hace ya más de un año y con 2 olas de contagios importantes encima. Ileana, preguntarte, ¿no? Esto tiene que ver un poco ya con lo personal, ¿no? Porque estás hablando obviamente de tu rol que tenés allí, de tus funciones en el hospital de campaña. Sos muy joven, digo, ¿en qué cambió tu vida el estar en el hospital de campaña y de convivir diariamente con la vida y con la muerte ahí, ¿no? Y la pandemia en sí ha sido un golpe duro de realidad y te hace replantearte un montón de cosas. Ajá. Sí, me estoy replanteando desde que todo esto empezó qué cosas son importantes realmente en la vida, a qué le dedico mi tiempo, en qué lo invierto, elijo con mucho más cuidado qué cosas merecen mucha más energía y atención. También es cierto que este rol que me tocó y estoy muy agradecida por la confianza que han depositado en mí para esto, siendo muy joven. Me insume mucho tiempo, pero es algo que amo, no podría estar haciendo otra cosa. Pero hay un cambio en vos, ¿no? Pero hay un cambio, sí, te transforma. Yo creo que a todos los que hayamos pasado por esta pandemia como trabajadores de este lado de la salud o desde algún otro ámbito del trabajo esencial frente a la pandemia, nos ha cambiado. Lo hablamos siempre con compañeras de trabajo, sobre todo, que a esta altura ya somos amigas, de cómo nos ha cambiado la vida y de cómo vemos de otra manera cómo decidimos de otra manera en qué invertir nuestro tiempo. Como que nada va a ser igual, ¿no? Nada va a ser igual, definitivamente. Ileana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ileana Toñola, coordinadora institucional del Hospital de Campaña, licenciada en nutrición, está encargada del área de nutrición del Ministerio de Salud Pública. Con ella hablamos de la campaña para vacunar contra el COVID a las personas con obesidad grado 2 y grado 3, pero también de nuestra realidad que tenemos todos los días en el Hospital de Campaña. Bueno, cuando empezamos el año pasado a hablar del aislamiento, surgieron un montón de tips y de consejos para poder hacer frente a quedarnos en casa. Pasó el tiempo, salimos, tuvimos que volver a pensar en esta idea de quedarnos en casa y ese volver a una especie de encierro genera otra vez un montón de sensaciones. Por eso, para hablar de eso está el doctor Emilio Hidalgo hoy con nosotros. Gracias por venir, doctor. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa con esta sensación de decir otra vez adentro? ¿Qué es lo primero que se revive, ¿no? Frente a esta escena que se reitera? Y la sensación de hartazgo, obviamente, ¿no? Después de tanto tiempo, es como otra vez de nuevo. Yo creo que cuesta mucho más. La gente está mucho más descuidada en esta segunda ola, que es mucho más peligrosa, mucho más fuerte que la primera, pero nos agarra cansados, desganados. Y creo que es diferente de acuerdo a la situación de cada uno. Si no tuviste un contacto estrecho, un fallecido, si no tuviste contacto con el virus, es distinto de cómo lo vas a ver y cómo vas a acatar las medidas. Yo creo que es muy diferente. Vemos que en la población hay todo tipo de conductas, ¿no? Claro. Desde que no usa el barbijo hasta el que está extremadamente cuidadoso. Creo que es muy individual la respuesta. Entonces, pero en general hay un hartazgo generalizado, ¿no? En la población. Desde el principio nos decían la conducta individual es la que va a generar la respuesta social. ¿Qué pasa si las conductas individuales se diversifican tanto con esa respuesta social y sobre todo con el manejo de lo social frente a esto? Y el manejo de lo social es lo más complicado, ¿no? Por eso yo entiendo que hay situaciones obviamente complicadas como lo económico o tener que salir a trabajar, pero hay momentos en los que tenemos que ponernos un poco más estrictos y creo que las medidas deben ser así de firmes como están siendo por ahí más en Capital que en Corrientes, porque me parece que se adapta a cada región, pero creo que en la medida en que la gente acata y que vemos que los casos se aplanan, bueno, sería como nos liberaríamos más, pero si las cosas siguen como siguen, yo creo que cada vez debería haber más restricciones. Ahora, doctor, ¿usted cree que hay que está relacionado a esa conducta con la gente está mirando esos movimientos casuísticos para responder ante una cosa o no? No, yo no creo que la gente mire nada, ¿no? ¿Y entonces? Es complicadísimo, no lo puede resolver el Estado, no lo puede resolver las medidas sanitarias, es complicadísimo. Ustedes que son periodistas están al tanto de las curvas y cómo aumenta la cantidad de contagios y cómo fallece esto y el otro, pero
para la población hay 3 cosas que no cambian a la gente. A la gente no la cambia el miedo. El saber que eso pasa no lo cambia. No le cambian los datos. Son las 3 Fs que se suele hablar, ¿no? De miedo, datos y los hechos, ¿no? A la gente no le cambia que yo le tire una cifra, una cosita así. Eso no modifica las cosas. Tiene que haber algún tipo de educación. Yo, por ejemplo, pensando esto, ¿no? Así hablando acá, las fiestas clandestinas. Si no hay un castigo, no hay una violación de la ley. Yo creo que debería haber un castigo de todo el que va a la fiesta clandestina y no solo el dueño del lugar. Y me parece que el castigo tendría que tener que ver con algo de educación, de forzarlos a que vayan a algún tipo de Aparece ahí la cuestión del instrucción. límite, ¿no? Sí. Tan trabajada por la psiquiatría. Tiene que haber un límite, tiene que haber un límite. Si no hay un límite, es como que... Y hay gente a la que le gusta violarlo constantemente, ¿no? Emilio, preguntarte, ¿no?, ante esta situación, porque lo que uno observa es mucho de negación de la situación, ¿no? ¿Cuánto hay en esto de la psicología para poder entender que hay mucha gente que, vos decías hoy, que los números, las curvas, los muertos, estamos teniendo en Corrientes 7, 8, 9, mayo va camino a ser récord en número de fallecidos, pero eso no cambia nada, las conductas siguen siendo igual. ¿Cuánto hay de negación de la realidad ahí? Está bueno, la negación es un mecanismo de defensa muy saludable en muchos casos. De hecho, en psicología se describe algo que se llama el efecto Poliana. Poliana era una chica, protagonista, digamos, de la literatura, de un libro, de una serie de libros famosos que todo lo veía de una manera optimista. Le pasaba lo peor de lo peor, claro, y ella iba contra el mundo y siempre luchaba contra todo. Y todo estaba bien siempre. Ese efecto en general funciona, nos ayuda a ir contra las adversidades de la vida. ¿Pero en una pandemia funciona? Y en este momento no. Hay momentos en los que nos juega en contra, hay momentos en que tenemos que ser un poco más realistas y no tan optimistas, darnos cuenta de lo que está pasando. Creo que ese mecanismo de negación, sí, es un mecanismo de negación, funciona en otras situaciones, pero en este momento y en otras situaciones que son un poco más dramáticas. Pero vos percibís eso, que por ahí uno tiene esa sensación de que sí, que hay mucha gente que... Vos lo percibís como psicólogo, entender esa cuestión de que hay mucha gente que está negando lo que está pasando. 100%. Yo tengo conversaciones todo el tiempo, no en el consultorio, porque ahí yo veo a los familiares de la gente que murió, veo cosas... Claro. Pero en el gimnasio, por ejemplo, cuando estaban abiertos, era el virus no existe, cosas así, ¿no? Sí, bueno, sí. Y a propósito de esto, porque era justamente uno de los temas que nos interesaba hablar también, hay mucha gente famosa, pongamos el caso de Ivana Nadal, por decir alguna argentina, digamos, que justamente tiene una conducta negacionista y promueve esto de creás lo que crees. Y acá hay una fuerza del discurso, pero también de una conducta ¿qué peligros esconde decirle a todo el mundo creás lo que crees? En general, depende del público que lo escucha, ¿no? A mí me encanta ¿vieron el Dicky de Soler, el rugby? Tiene ahora otro personaje que creo que se llama Sebastián No Estudié Nada, que búsquenlo, está buenísimo, y que él habla de todas estas cosas, ¿no? De que la enfermedad no existe, que depende de lo que uno crea. Yo creo que va a haber gente que va a tener esa tendencia y son la gente que no está escolarizada o que no tiene una universidad. Me parece que es bastante difícil que alguien que tenga un cierto criterio crea todo eso. Bueno, hemos tenido gobernantes que han negado la situación. Sí, claro. Y hay de todo, ¿no? Hay de todo. Siempre hay gente que escapa Yo no creo que sea el porcentaje mayor. Yo creo que siempre va a haber un pequeño porcentaje de gente que crea, no sé, que la Tierra es plana. Cualquiera puede creer cualquier cosa, ¿no? Los movimientos antivacunas, por ejemplo. Los movimientos antivacunas, ¿no? Sin duda que no son científicos, son gente que por ahí no es universitaria en general. Ayúdenos a ver cómo podemos cambiar eso, porque nosotros estamos acá, tenemos los datos, le hablamos a la gente todo el tiempo, pero por ejemplo, ya que mencionan la vacuna, hay gente que no está enterada de que le toca, vamos a suponer, la vacuna. No es que solamente lo niega o que está negada con el problema, sino que está como apática, no le importa nada, está ahí por fuera y no es que ni está a favor ni en contra, sino que directamente eso también es una forma más extrema de negacionismo, en definitiva. Es una forma de negación, hay gente a la que no le interesa directamente, no es la mayoría, convengamos que la mayoría de los televidentes que están viendo esto quiere una vacuna o si ya la obtuvo está aliviado. Nosotros estamos mirando un pequeño porcentaje de la población que va a haber en todos lados. En otros lugares es más que acá, no sé, en Estados Unidos el 20% es antivacuna. Y de hecho las campañas en otros lugares
no son campañas ya para enseñarles, porque ya es como tardío, sino son campañas como para, si no tenés la vacuna, no entras a este restaurante, no entras al cine, si no tenés el carnecito de que te vacunaste, no puedes viajar, no puedes salir de la provincia, no puedes... Es decir, son más campañas más estrictas, que nosotros estamos como muy en contra, parece, de lo estricto, pero Límite otra vez, de ¿no? los límites, pero hay momentos, situaciones en particular en las que hay que ponerlos, y bueno, yo entiendo que cada uno piensa desde su lugar, pero me parece que hay momentos en los que hay que actuar y poner límites, sobre todo en estos casos que no son la mayoría. Preguntarte, Emilio, a esta altura también, ¿cuánto responsabilidad hay en los comunicadores, ¿no? Porque siempre uno observa, y lamentablemente casi a diario, de conductas de las cuales yo, en lo personal, esto va por cuenta mía, las califico de absolutamente irresponsables, ¿no? Desinformando más que informando y tratando de llevar cuestiones ideológicas o partidistas en el medio del mensaje, ¿no? ¿Cuánto de riesgo hay en todo esto, no? Es muy, muy riesgoso la opinión, digamos, de un comunicador, porque es un creador de realidad. La persona que... Ahora hay una comunicadora que en público y demás... Claro, que estaba a favor del dióxido de cloro. Exactamente, y lo hizo en público, ¿no? lo tomó adelante de las cámaras, ¿no? Y después murió un chiquito y a partir de ahí se empezó a prohibir. Sí, es complicado y debería haber algún tipo de sanción. Pero no se está al de borde de pena. lo criminal ahí, digo. Debería haber algún tipo de sanción porque hay una responsabilidad extra en un comunicador. El comunicador construye una realidad en la cabeza del que está escuchando. Es más, Mira, hay gente que no se ha vacunado por el mensaje de los medios de comunicación, muchos de ellos masivos y con mucha penetración, que decían que la vacuna rusa era un desastre, que no había que vacunarse, que esto y que lo otro, y generaron ese temor en un segmento importante de la población. Tal cual. Lo que pasa ahora, Sí. perdón, ¿no? Lo que pasa ahora es que yo creo que hay edades, ¿no? Hasta los 50 años, la gente entiende de qué se trata la televisión o ese periodista, o si sigue un canal sabe que ese canal tiene tal ideología. Pero de ahí para arriba ya la gente mayor no entiende que tiene todo, hay una ideología detrás, que el canal que yo miro siempre tiene una ideología, una bajada de línea. No entienden y en ese caso se vuelve más peligroso y coincido que debe haber algún tipo de sanción cuando se violan las leyes o se instala una conducta que puede ser dañina para la sociedad. Emilio, le quería preguntar respecto de las rutinas, ¿no? Siempre se dice que es saludable poder establecer rutinas y seguirlas. Cada vez más nos dicen que vamos hacia una intermitencia, ¿no? Que puede ser lo que vivíamos ya con las clases, ¿no? Una semana presencial, una semana virtual. Esto pareciera que avanza hacia como un modo de organización por un tiempo. ¿Cómo opera esto en nuestra salud mental, la intermitencia? Perfecto. Sobre todo en los chicos. Los chicos necesitan una rutina, necesitan horarios claros, necesitan saber que la escuela es de tal hora a tal hora, que se encuentran con los compañeritos. Yo creo que este cambio de rutinas desarticula un poco la capacidad del cerebro de orientarse y, por ejemplo, hay un grave problema con el estudio de los chicos, estudiar por Zoom, después de estudiar por presencial, se les hace difícil. En general el cerebro se acostumbra a estudiar en el mismo lugar, a la misma hora, con los mismos compañeros y cuando lo desarticulas le cuesta adaptarse al cambio. La rutina es saludable siempre y cuando se la pueda romper. Yo creo que no nos queda otra más que la intermitencia y debemos ser personas adaptadas. Muchos escucharon hablar del cociente intelectual, ¿no? La capacidad de inteligencia, digamos. También hay cociente emocional, hay cociente social y hay un cociente llamado de cambio. Hay personas a las que no les cuesta nada cambiar y hay personas a las que les cuesta muchísimo. Sin duda que estos cambios de rutina a las personas que les cuesta cambiar les va a traer mucha más ansiedad y muchos más problemas para adaptarse a la situación tan cambiante. ¿Y cómo pueden contemplar las organizaciones estos cocientes de cambio? Eso yo creo que depende ya de cada organización, ¿no? Hay que tener en cuenta qué trabajos hay y hay que tratar de sostener más o menos un mismo estilo de trabajo, por lo menos mensualmente. Esto de una semana sí, una semana no, es un poco más fuerte para el cerebro para adaptarse. Hay gente a la que no tiene problema con esto y le encanta, y hay gente a la que esto le genera mucha ansiedad. Ahora, doctor, el resto, o sea, estamos pensando en los chicos, pero también después tenemos que pensar un poco en los padres, en los docentes que son padres, en el resto de la población. ¿Qué alarmas hay que tratar de detectar para tratar de sobrellevar mejor esta crisis? Vos decís para detectar ansiedad, depresión. Exactamente. En general, para detectar depresión, por ejemplo, tanto en los grandes como en los chicos, hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. La voluntad, es decir, se altera la voluntad cuando hay depresión, también en la ansiedad no hay ganas,
desapego, todo el día en la cama, no quieren hacer las cosas, o yo mismo no tengo ganas de ir a trabajar. Afectividad, no disfruto, no tengo ganas de hacer nada, el placer no me llega, no me río, las cosas me dan lo mismo. Y el pensamiento cuesta prestar atención, cuesta concentrarse, empiezan a aparecer pensamientos negativos, todo está mal. Estas tres áreas se ven afectadas tanto por la ansiedad como por la depresión. Yo creo que tengo que prestar atención a estas tres cosas y cuando veo que se están afectando, algo tengo que hacer. Es decir, o intervenir o consultar a un profesional, pero algo tengo que hacer porque esto se va agravando con el transcurso del tiempo. ¿Vio un incremento en el consultorio de casos como estos en la pandemia? Sin lugar a dudas, tanto los psiquiatras como los psicólogos estamos trabajando a destajos. Según los estudios, se ha triplicado los casos de ansiedad, de depresión y de consumo de sustancias. Sin lugar a dudas que sí, y cada uno lo verá distinto, ¿no? Pero en general es muchísimo lo que han aumentado. ¿Y cuál es el desafío que representa para los psiquiatras, o en tu caso, digamos, cuando encontrás estos cuadros en el consultorio, ¿cómo haces? ¿Cuál es el desafío que se te presenta hoy en día? ¿Se trata de igual manera, digamos, en este contexto? En este contexto es más complicado porque es un largo plazo. Ese es el tema, que yo no estoy pensando que esto se va a acabar en el mes que viene. Esto da para un par de años, así como les digo, porque no es solo las consecuencias económicas, también hay gente que se muere, hay duelos que no han podido elaborarse, hay cuestiones que van a seguir estando y que por ahí van a aparecer dentro de 6 meses recién. Muchas veces yo pierdo un familiar y en principio la voy peloteando con estos mecanismos de negación que es lo que hablábamos, y después de 6 meses recién caigo en la cuenta de que ya no está más y ahí se viene todo, ¿no? Entonces, no es solo el día a día, que sí, hay muchísimas personas muy necesitadas. Necesitamos una mayor intervención también del Estado en esto, ya que estábamos hablando hoy del Estado, pero también para el futuro. Yo creo que se viene un futuro bastante complicado dentro del área de medicina en general, pero sobre todo en salud mental. Emilio, muchas gracias. No, por favor. Estuvimos hablando acerca de los desafíos que nos implica hoy esta pandemia, que se extiende en el tiempo, pero que también nos obliga a pensarnos como nuevas personas y nuevos habitantes también, y en relación, por supuesto, a la salud mental.